Hoy se desarrolla en Valencia la Conferencia Internacional de Sostenibilidad y Retos Ambientales de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, que preside el doctor Manuel Díaz, quien fue juramentado la semana pasada en un acto masivo y donde asumió el compromiso del desarrollo sostenible y donde se estará llevando a cabo importantes eventos, enfoque internacional. Felicitaciones a esta institución que cumple 50 años y a todos sus presidentes que han sido destacados empresarios de la región. Felicitamos igualmente a Tulio Hidalgo Sufrón de la empresa Cerámicas Carabobo, quien fue designado ejecutivo del 2016. Son ejecutivos dedicados a la ecología. Precisamente tenemos ahí imágenes al doctor Manuel Díaz. Fue un evento muy importante, tanto la designación para este importante centro de desarrollo regional con grandes empresas en el país, como por el tema de la ecología y del ambiente. Dirige una televisión, la única en Venezuela, con ecología y paz. Hoy por eso invitamos a nuestro amigo Nelson Troconis. ¿Qué significa hacer una conferencia sobre este tema? Bueno, eso es uno de los nuevos temas que hay que redimensionar dentro del paradigma universal. Es un modelo de desarrollo económico con un enfoque en tres ejes, que se basa en uno de los ejes bajo consumo energético, eficiencia energética y mucha equidad en la distribución de los recursos. Esto es la clave hoy en día para en realidad irse a un desarrollo sostenible o sustentable, que son dos palabras a veces que nos complican ese academicismo, el lenguaje, pero a nivel político, a nivel cotidiano, a nivel normal, sustentabilidad y sostenibilidad prácticamente significan lo mismo. Entonces, ahora la empresa debe vincularse a los programas ecológicos del mundo, ¿no? Por supuesto, ahí caemos en un tema que se llama responsabilidad social empresarial. Ya las empresas no únicamente, eso se llaman grupos de interés, la empresa únicamente no puede manejarse con su fin de lucro, costo-beneficio y por supuesto su rentabilidad, que es una cosa muy lógica dentro de una economía de cualquier tipo, pero ahora tiene lo que llama responsabilidad social empresarial, o sea, la empresa tiene que de una u otra manera conectarse justamente sus productos con una sustentabilidad, o sea, eso lo llevamos nosotros de la cuna a la tumba. Una empresa desde la parte inicial productiva hasta la fase final debe tener una respuesta amigable hacia el ambiente y por eso se llaman responsabilidad social empresarial o grupos de interés. ¿Por qué tanta importancia al ambiente ahora en el siglo XXI en el sistema internacional y en las políticas nacionales? Porque indiscutiblemente del ambiente, que está reflejado en el drama apocalíptico del cambio climático, está en juego la propia existencia de la especie humana. Entonces, nada menos, hay 5 extinciones que se han dado en el mundo y que se han llamado, pues, básicamente desglaciaciones. Y eso es producto del cambio climático y eso está muy conectado justamente con la emisión de gases de efecto invernadero y que de una u otra manera están generando un calentamiento global que puede venir derretimiento de los casquetes polares, grandes tragedias en los países insulares, en los países que están justamente a nivel del mar, y lo más grave que se nos puede presentar ahí es que ya estamos casi en el umbral. La COP que se dio ahorita en noviembre, en parte de diciembre, en París, hubo uno de los reuniones más importantes porque casi se firmó casi un compromiso, no simplemente buenas intenciones, para reducir cada país su cuota de gases de efecto invernadero, que en el 2020 se va a hacer una veeduría o una inspección a los países si están cumpliendo, porque está en juego la extinción de la especie humana. Ahora eso obliga a un nuevo derecho internacional ambiental que regule, que normatice, que obligue a los gobiernos a nivel internacional a cumplir con determinadas metas. Claro, por supuesto, y muchas veces hemos hablado de una ONU ambiental, porque ¿a qué vamos? De que si las cuotas de emisiones de cada país, sobre todo los países con mayor desarrollo, los países que emiten más gases de efecto invernadero, China, Estados Unidos. Entonces las cuotas son altísimas de emisión de gases de efecto invernadero y entonces a ellos hay que fijarle unas cuotas porque sus emisiones son mayores de reducción junto con las cuotas que les corresponde a cada país. A propósito, y paradójica y sorprendentemente, Venezuela es el país proporcionalmente que tiene el mayor índice de emisión de gases de efecto invernadero. Es increíble, la mayor índice de deforestación, pese a que hay supuestamente organismos y mecanismos institucionales y ministerios que están muy abocados a lo que llama a la gestión ambiental. Venezuela tiene un background altísimo en efectos de contaminación, quizás por su condición de país petrolero,
y por otras razones que habría que Y en el analizar. caso del arco minero, que hay tantas críticas de la sociedad civil, que es un tema internacional porque contamina el ambiente, destruye la biodiversidad, elimina la posibilidad de aguas dulces, es decir, hay 50.000 indígenas que viven allí, son 110.000 kilómetros afectados. ¿Se están considerando estas cosas? No, es contradictorio, porque como dije, supuestamente hay el quinto motor de un plan de la patria era justamente una conectividad con el ambiente, respetabilidad con el ambiente, pero en la pura buena intención de Venezuela ha dado concesiones carboníferas en Perijá desastrosas, que incluso a presas chinas, transnacionales, que van incluso a generar alta contaminación y sedimentaciones, y igual, pero de mayor proporción es el arco minero, como tú dices, porque hay un etnocidio, un culturicidio. No se explica uno cómo donde están los acuíferos, donde está gran parte de la Amazonía, del pulmón del planeta, de aguas que se necesitan justamente para regular el ciclo climático, y se está haciendo una intervención a través de concesiones mineras donde prácticamente el beneficio para la economía del país va a ser insignificante frente a los daños. Ahí tiene que, como incluso la Constitución nuestra dice que el ambiente es patrimonio común de la humanidad, el territorio nuestro, el espacio territorial nuestro, ahí pues tiene que haber un control y un seguimiento, porque lo que se le hace, los impactos ambientales acá repercuten en cualquier parte del mundo. Entonces, no únicamente un país en base a una soberanía absoluta, una soberanía que llama uno petrificada, va a tomar medidas de cualquier tipo de intervención al ambiente, de negocio hacia el ambiente, sin medir las consecuencias, porque esto va a ser de repercusiones mundiales, porque el cambio, el pulmón del planeta, que es parte del Amazonas, tiene que ver justamente con el aire, con el oxígeno que se respira cualquier habitante. ¿Y hay posibilidad de ir a una demanda internacional, a un tribunal internacional, sobre todo existiendo la Corte Penal Internacional, que ahora está tomando también en consideración los delitos ecológicos o el ecocidio? Es discutible, porque para llegar allá no veo mecanismos legales inmediatos que te puedan tomar medidas contra una concesión de esta naturaleza, porque eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Entonces, yo no creo que puedan haber controles de esa naturaleza, pero mira, en el libro sobre que vamos a quizás conversar ahora, yo he tratado de que, por ejemplo, ya hay muchos requerimientos de cuando hay intervenciones al ambiente, que interviene incluso el poder, la institucionalidad, los poderes públicos, y se puede incluso hasta demandar cuando hay intervenciones a través de lo que se llama una autorización o una concesión. O sea, ya el derecho no se puede quedar únicamente lo que llamamos nosotros un derecho donde se dé lo que se llama legitimidad o se dé permisología, pero si esa permisología no se adecua a las consecuencias y a los impactos que va a generar, se puede de una u otra manera impugnar ese tipo de concesiones o beneficios que se dé para realizar una actividad de minería o de otra naturaleza. Este es el libro del doctor Nelson Troconis Parili, El derecho en el siglo XXI y otros temas más, pero dedicado fundamentalmente al tema del ambiente. ¿Por qué? ¿Cómo lo consideras allí en la parte jurídica y en la realidad mundial que exige cambio en la conducta humana? Bueno, el libro tiene, en una parte, por supuesto, se trata de los nuevos paradigmas jurídicos, las nuevas tutelas ambientales, porque ¿qué pasa? Cuando el derecho no cumple su rol de regular las relaciones en una sociedad, hay un quiebre del derecho, lo que nosotros llamamos disfuncionalidad del derecho o anomia jurídica. Entonces, justamente el derecho pierde su razón de ser. Puede ser legal, pero no tiene legitimidad. Es un tema muy interesante, muy académico. Entonces, en vista de esa búsqueda de que el derecho cumpla con su rol, en el sentido estricto filosófico, lo que nos significa el derecho, y práctico, por supuesto, entonces empezamos a buscar relatos de nuevas situaciones, situaciones que se están dando a partir del modelo de desarrollo, de la industrialización, de la tecnología, de la ciencia. Por ejemplo, te puedo hablar de la inseminación, de la bioingeniería, de la manipulación genética, de todos estos temas. A veces no hay una respuesta jurídica efectiva, pero hay mucha gente agraviada, y donde hay en realidad un daño, un delito, debe haber un responsable. Entonces, ¿qué estaba pasando? El derecho estaba quedando lo que se llama en la opacidad jurídica, y gran parte es por los temas ambientales, que el derecho no está dando respuesta eficientemente
frente a las verdaderas daños que se están causando a la humanidad, se nos estamos saliendo de delitos comunes. Entonces, ¿qué pasa? Que el derecho pierde hasta su razón de ser y hay una gran, lo que nosotros llamamos jurídicamente, hay mucha impunidad. Sobre todo en las tecnologías, esas que se llaman economía de masa. Pero ha habido casos concretos. Ecuador demandó ante la Corte Penal por el daño a la Texaco. En Nigeria hay una demanda inmensa a la Shell por la contaminación de grandes espacios donde sufrieron muchos seres humanos. Es decir, hay instancias internacionales más allá del Tribunal Nacional en materia penal. Claro que sí, y hay cosas muy interesantes. Ir más cercano, Colombia, a través del Plan Colombia, que era el plan para evitar los cultivos ilícitos, sobre todo de cocaína, hubo una alianza de fumigaciones aéreas en Colombia, pero estas fumigaciones aéreas afectaban hasta espacios fronterizos con Ecuador. Entonces hubo unas interesantes demandas internacionales en escenarios en la Corte Internacional, porque precisamente las fumigaciones aéreas era con un herbicida que da base de glifosato, generando lo que se llama daños inconmensurables, delitos de lesa humanidad. Claro. Por eso los delitos ambientales ya caen en delitos de lesa humanidad que pueden ser juzgados cuando son de esa naturaleza y de esa magnitud por la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en Roma. Ya son delitos de genocidio, porque son exterminios de colectivos civiles. Y entonces ya esos delitos masificados están generando respuestas jurídicas incluso ante los organismos internacionales, delitos de lesa humanidad. Ahora se habla también, como son 4 delitos tipificados en la Corte Penal Internacional por el Tratado de Roma, se habla de un 5º delito que sea el ecocidio, ya tipificado y en forma directa de los daños causados en cualquier parte del mundo a la naturaleza. Bueno, hay un esfuerzo increíble por ampliar esa gama, porque como te dije al comienzo, hay una serie de delitos que están quedando prácticamente impunes, no se están juzgando, y quizás las jurisdicciones nacionales todavía no han tenido capacidad jurídica para dar respuesta. Entonces esos delitos hay que llevarlos a instancia internacional, porque también sus efectos y los agravios son macrosociales, lo que nosotros llamamos pluriofensivos, y no se puede quedar entonces en el espacio de la contemplación, de la alarma, sino tiene que haber respuesta jurídica. Y esos delitos ya se están incluyendo, los delitos ecológicos se pueden estar incluyendo como delitos ya tratados en la Corte Penal Internacional. El caso de Kuwait, cuando Hussein quemó los pozos petroleros para dejar ahí esa economía y una alarma, y eso generó una contaminación increíble. Eso es un delito de lesa humanidad, porque el tema es que no es el ambiente. Tenemos que tener claro, lo que le sucede al ambiente nos sucede a nosotros. Un delito de contaminación de una fuente de la naturaleza, de agua, pues el delito viene desde nosotros, por lo tanto estamos tomando agua contaminada, un alimento manipulado genéticamente, y sus genes pueden ser perjudiciales, pero no el alimento en sí, es al quien lo consume. Entonces los delitos ambientales se conectan con el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, y por eso se volvieron ya derechos humanos, que por cierto de la Constitución nuestra tiene un capítulo especial del ambiente como derechos humanos ambientales, y verdaderamente está muy bien fundamentado, bien planteado, muy a tono con las necesidades. Lamentablemente no se cumple. Usted con el doctor Manuel Díaz, precisamente que mencionábamos, que preside ahora la Asociación de Ejecutivos de Valencia, han sido los fundadores originarios de un movimiento ecológico en Venezuela, un movimiento político. Es decir, la ecología se ha hecho política. ¿Es posible en la política incrementar el papel de la ecología, politizar el ambiente? Claro, hay una rama que se llama la ecopolítica, porque la ecología tiene una rama social, una rama económica y una rama política. Incluso el Papa, en la última encíclica del Papa, alabado sea Francisco, ¿no? Sí, Francisco, hizo un llamado a la conversión ecológica, fundamentado mucho en San Francisco de Asís y en frases bíblicas. Y entonces todas estas cosas que estamos nosotros tratando en este nuevo libro, que fue una odisea, porque este libro no se pudo publicar en Venezuela por razones de que muchas limitaciones. En primer lugar, no hay material para publicar libros, claro. Hay una gran crisis, la inflación es galopante, no podían hasta buscarse más o menos un presupuesto, y esos libros los llevamos a Colombia. Tengo la gran satisfacción que lo publicó nada menos que la librería Gustavo Ibáñez, que es una librería jurídica de mucho prestigio. Pero va a estar en Venezuela ahora.
El libro. El libro se va a publicar en Venezuela y ya hay algunos ejemplares por ahí y estamos tratando de llevarlo online. Online por la facilidad de las personas que lo consultan de una manera por internet o en su tablet, y es más fácil, lo pueden leer y consultar y los costos se abaratan. Ahora, muchísimo. Venezuela ha sido un país promotor del derecho ambiental. Tuvimos el primer Ministerio del Ambiente en América Latina, una de las primeras leyes ambientales. Hay un contenido constitucional ambiental muy explícito, ¿no? Obliga a las empresas a salvaguardar el ambiente. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, mira, tenemos una figura, incluso la ley penal del ambiente, lo que se llama la imputabilidad objetiva, es una figura de mucho avance. O sea, no es como nosotros hablamos tradicionalmente que cuando la carga de la prueba le corresponde a la persona que se siente agraviada. Aquí no, en afectaciones al ambiente, como normalmente se vulnera masas de personas, la carga le corresponde al supuestamente agente infractor y tiene que probar de que no fue la actividad comercial o la actividad económica o la actividad industrial que realizó la causa del ambiente, la causa del agravio ambiental, lo que se llama, se invierte la carga de la prueba. Eso es un gran avance, se llama imputabilidad objetiva y en la legislación venezolana está contemplada. Ahora veamos a ver si el sistema judicial, los jueces con una visión tradicional, una visión muy formalista, una visión muy dogmática del derecho, son capaces de romper esos paradigmas y empezar a interpretar que los delitos ambientales son de tal magnitud que la carga de la prueba le corresponde al supuesto agente infractor, no al agraviado, porque a veces son delitos intangibles, delitos tan sofisticados tecnológicamente que no lo puede probar como decir un común de una persona que se come un producto contaminado, que sufre una afectación. Entonces ahí en el libro se trata esos aspectos de cómo no deben quedar impunes los delitos ambientales por esa figura, y el principio de precaución, que es clave. El principio de precaución, cualquier actividad que haya la sospecha que puede generar una afectación al ambiente, no se debe realizar. Ahora, ¿por qué en países como Brasil el ecologismo tuvo 20 millones de votos, en Colombia 4 millones en fuerza política, en Venezuela no ha podido tener expresión fuerte, sólida como partido político? Bueno, es que Venezuela está viviendo un momento políticamente un poco atípico. Hay una gran polarización y entonces no hay espacio y escenario para buscar como terceras vías políticas, porque ahí se necesita de repente una sociedad donde haya una institucionalidad sin tanta conflictividad. No vamos a profundizar mucho eso, pero lo sabemos. Entonces no hay espacio dentro de una polarización para otras corrientes políticas. Y el tema es educativo, el tema clave es educativo, y quizá Venezuela, por ser país petrolero, rentístico, y la fuente de nuestra economía básicamente es en la renta petrolera, pues y el petróleo es la actividad que más contamina. ¿Y quién es el que maneja el monopolio de la actividad petrolera? El Estado. Entonces ahí hay una razón de ser desde el punto de vista hasta económico. ¿Hay educación ambiental como en otros países de Venezuela? Usted mismo recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Claro, hicimos una demanda hace varios años en el Tribunal Sala Constitucional pidiendo que se implementara la obligatoriedad de la educación ambiental, porque hay un mandamiento constitucional y no se había cumplido en los pensos en cualquier nivel escolar. Había una omisión legislativa y demandamos, pero eso, la decisión prácticamente la tiraron al bote de la basura. Fue una decisión que es tristemente recordada, porque cuando yo intenté esa acción dijeron que era porque yo tenía interés que se me conociera por mis libros y por mis obras. Entonces me parece una burla y una falta de respeto que una persona que intenta una acción y tiene libros, es pensador, es intelectual, y se le sancione o se le trate de esa manera. Pero eso sí ha sido criticado. ¿Por qué? Porque se demandó al Estado, porque el Ministerio de Educación es el que tiene la obligación de implementar en suspenso la educación. Entonces no podían ellos de repente intentar una acción o una responsabilidad al Estado, y más ahorita donde hay una conectividad, están jugando, como se dice, muy cerrado las instituciones en el país, y entonces no había una verdadera separación de los poderes, y por eso esa decisión podía afectar intereses de
del modelo político. Bueno, muchísimas gracias, Nelson Torgones, por cierto, con la Universidad de Santa María en los diplomados especiales de posgrado. Va a comenzar él a dirigir un diplomado en Derecho Internacional Ambiental, derecho que es necesario en nuestro país, sobre todo por lo que decía él, somos un país petrolero, se nos acusa de contaminar el planeta al carbón, al petróleo y al gas, y buscar energías alternas que sean mucho más verdes, sanas, pensando en las futuras generaciones. Vamos a un corte y venimos siempre en otros escenarios con Brújula Internacional en el análisis de la noticia.